Muy buenos días, queridos amigos que me acompañan a través de este su canal. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Y hoy viernes 22 de marzo, el título es Para estudiar y meditar. ¿Sí? Ese es el título. Como cada viernes, queridos amigos, venimos cerrando con este título. Para estudiar y meditar. Queridos amigos, debemos meditar en lo que hemos venido estudiando. Vemos que hablábamos acerca de cómo Dios se deleita o no se deleita en los sacrificios, ¿sí? Eh, de que debemos rendir alabanzas a nuestro Creador. Como el título bien lo dice de la lección, de toda la lección de esta semana, adoración sin fin. Debe de haber en nosotros una adoración hacia nuestro Creador, queridos amigos. Y hay diferentes formas para adorar a nuestro Dios. El arrepentimiento también, queridos amigos, vemos que es esencial para acercarnos a nuestro Dios. El arrepentimiento incluye sentir tristeza por el pecado y abandonarlo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo abandonemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Ahora, hay muchos que no logran entender esa verdad, queridos amigos, del arrepentimiento. Muchísimas personas se entristecen por haber pecado e incluso se reforman exteriormente porque temen que su vida les acarree sufrimientos. Vemos que así hay muchas personas, queridos amigos, que entienden el arrepentimiento. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico, porque lamentan el sufrimiento en vez del pecado. O sea, no se lamentan por haber cometido el pecado, se lamentan de que van a sufrir, ¿sí? Entonces, queridos amigos, vemos un ejemplo, por ejemplo, de Balaam. Él fue aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desnuda. Reconoció su culpa por temor a perder su vida, pero no experimentó un arrepentimiento genuino por el pecado, ni cambió su propósito, ni aborreció el mal. No hubo ningún cambio en su vida, queridos amigos. Ahora, vemos, queridos amigos, también que Dios no mora en templos hechos con manos humanas. No, querido amigo, pero sí nuestro Dios nos prometió algo. Dice en su bendita palabra que Él dice, en donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy. Esa es la promesa que nosotros como adoradores tenemos, ¿sí? Sabemos que cuando nos reunimos a nuestras iglesias, a nuestros templos, sabemos que nos vamos a encontrar con la presencia de nuestro Dios. Y por eso nos reunimos sábado tras sábado para reunirnos y alabar y glorificar su santo nombre. Querido amigo, vemos cómo debemos ser unos verdaderos adoradores. Ahora, queridos amigos, vemos los que se congregan para adorar deben desechar que lo malo para así poder rendirle una adoración sincera a nuestro Dios. Porque ¿cómo podemos llegar en su casa de oración y estar pensando en otras cosas? No, pues aquella vecina llegando, nomás que se acabe el día sábado, me las va a pagar. Le voy a decir esto, le voy a hacer aquello. Querido amigo, ¿será realmente que vamos a adorar a Dios? No, querido amigo. Entonces por eso debemos meditar, debemos desechar lo malo, esos malos pensamientos, ¿sí? Porque los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que
le adoren. Eso lo vemos en Juan 4:23. Eso es lo que busca nuestro Dios. También tenemos otro ejemplo más, querido amigo, del que no hubo un arrepentimiento, sino hubo como remordimientos en el apóstol de Jesús, el Judas Iscariote. Vemos que él había, se había dado cuenta de lo que había hecho, que había entregado a un inocente, que había entregado a su maestro. Por eso él fue y pues se dio cuenta, dice, he pecado, he entregado sangre inocente, se lo vemos en Mateo 27:4, ¿sí? He entregado sangre inocente. Y por eso esa culpabilidad lo llevó a ahorcarse. En cambio, querido amigo, vemos a Pedro, hubo diferencia, ahí hubo un arrepentimiento. Y con lo de Judas no fue un arrepentimiento, sino fueron remordimientos, tanto que no soportó los remordimientos y lo llevó a tomar esa decisión, a colgarse y quitarse la vida. En cambio, Pedro, cuando Jesús le había dicho que él no lo dejará, y Jesús le dijo, te aseguro en esta noche, tú me negarás antes de que amanezca, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo que no, que él, si era posible morir con él, moría con él. ¿Sí? Pero Jesús le dijo pues que no iba a acontecer así. Entonces, cuando se le acercan a Pedro y le preguntan, tú eres uno de ellos, tú andabas con ellos, tú andabas con Jesús, él lo negó. Sí, fueron 3 ocasiones cuando Pedro lo negó. Entonces se fue corriendo al recordar de las palabras que Jesús le había dicho, él corrió, ¿sí? Se fue y recordó las palabras de Jesús. Entonces él empezó a llorar amargamente y suplicando perdón. Sí, pero vemos que él no se ahorcó, sino que en él hubo un arrepentimiento sincero. Sí, se arrepintió de lo que él había hecho. Ahora, queridos amigos, debe haber un arrepentimiento sincero para podernos acercarnos a Dios y así adorarle. Ahora, querido amigo, ¿cuál es la mayor ofrenda del adorador? ¿Cuál es la ofrenda que Dios ve con gran grato? ¿Cuál es la mayor ofrenda que el Señor recibe? ¿Sí? La cual Él espera. Lo encontramos en Salmos 4:6-10 o más bien en Romanos 12, del 1 al 2. Le voy a dar lectura aquí en Romanos, lo tengo aquí en mi Biblia. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, ni transformaos por medio de la sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Aquí, querido amigo, vemos cuál es la mayor ofrenda que espera nuestro Dios, nuestro corazón, nuestra persona. ¿Sí? Ahora, ¿qué relación hay entre la adoración individual y la comunitaria? Querido amigo, en nuestro hogar debemos adorar a nuestro Dios. Y como les decía, hay muchas maneras de adorar a nuestro Dios. Muchos entienden que la adoración se limita en la oración, en el canto de himnos, el estudio de la Biblia y de publicaciones espirituales, aunque actividades son esenciales para el culto. Pero, querido amigo, hay muchas más formas para adorar el nombre de nuestro Dios. ¿Sí? Una de ellas, querido amigo, es lo que yo hago. ¿Sí? Nuestras acciones, mi comportamiento tiene que ser siempre mi comportamiento para adorar a mi Dios. ¿Sí? Lo que hablo que sea para adorar, para beneficio. ¿Sí?
a lo que yo he creído. Debo de hablar conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Si una persona me ofende, ¿qué dice la palabra de Dios? Que no debemos hacerle caso. Si me ha golpeado en una mejilla, darle la otra. Pero nosotros a veces nos dicen algo y luego nos dicen una palabra, nosotros ya dijimos dos. ¿Será así que estamos adorando a nuestro Dios? No, querido amigo. Entonces, como les digo, hay muchas formas de cómo adorar a nuestro Dios. Pues es mi invitación, querido amigo, amiga, que me escuches en esta mañana, que adoremos a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos para finalizar. Señor y Dios y buen Padre celestial, gracias le damos, bendito Padre, porque hasta estos momentos usted nos concede la vida, porque nos ha dado el tiempo para poder meditar, estudiar en su palabra. Ayúdanos que estas palabras queden grabadas en nuestras mentes y que podamos rendirle un verdadero culto de adoración. Bendito Padre, pues todo esto lo suplicamos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, les deseo que tengan un feliz día y les deseo que que busquen una iglesia o si usted ya ha encontrado una iglesia para el día de mañana pueda estar ahí, ¿sí? Es mi invitación que le hago, querido amigo. Les deseo que tenga un día lleno de bendiciones